Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Estamos nuevamente aquí para continuar nuestro estudio bíblico. El título de hoy es El gozo de nuestra esperanza. La idea central nos dice que sufrir por Cristo nos puede profundizar en nuestro caminar con Él. El pasaje bíblico va a ser en 1 de Pedro 4, del 1 al 2 y del 12 al 9. Aquí la aplicación para la vida nos está diciendo que cuando uno entra en el ejército, sus compañeros de armas vienen siendo sus mejores amistades. En especial cuando el soldado va al campo de batalla, se encuentra en medio del peligro, porque ahí uno sabe que tiene que defender con su vida la vida de otros hermanos. Entonces ellos llegan a conocerse también, que a veces ya no necesitan en realidad ni siquiera usar palabras para entenderse. Ahora nosotros como creyentes, hermanos, también en cierta forma estamos en un campo de batalla, hermanos. Y pasamos por tiempos muy difíciles. Y a veces pensamos que nosotros estamos solos, que llevamos nuestras cargas nosotros solos. Pero eso no es verdad. Porque nuestro Señor Jesucristo está siempre con nosotros. Ahora, nos dice la palabra que Él en todo fue hecho semejante a nosotros, hermanos. Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo jamás cometió pecado, aunque estuvo en la carne, hermanos. Ahora, en su encarnación, nuestro Señor Jesús fue hecho nuestro hermano, no nuestro acusador, no nuestro juez, sino nuestro hermano de milicia, por decir así, y es quien nos asegura alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El contexto nos dice aquí que debemos saber que someter nuestra vida al sufrimiento en Cristo es una declaración de que ya no estamos siendo dominados por el pecado. Amén, hermanos. Acompáñenme un momento, hermanos, en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor, que nos ayudes a continuar este estudio, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, Señor, para recibir tu palabra, Padre Santo, y que nos guíes a través de tu Espíritu, Señor. En el nombre de mi Señor te doy gracias. Amén. Hermanos, empezando en 1 de Pedro 4, del 1 al 2, dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que Cristo padeció por nosotros en la carne, como nosotros lo sabemos. Cristo venció la muerte y por lo tanto venció el pecado. Ahora dice que nosotros también nos armemos del mismo pensamiento. La Biblia nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. Entonces debemos estar preparados espiritualmente en nuestra mente para prepararnos con las luchas y las pruebas que podemos pasar. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nuestro Señor padeció en la carne y Él, como dije anteriormente, terminó ya con el pecado. Entonces, para no vivir el tiempo que resta en la carne, aquí nos está diciendo que nosotros, el tiempo que vivamos, ya sea cualquier años que venga adelante, que vivamos unos más que otros, ¿verdad? Pero el tiempo que sea que estemos aquí en este mundo, que no vivamos conforme a los deseos de la carne. Esa palabra concupiscencias quiere decir que no andemos conforme a los deseos que van en contra de la ley de Dios. Entonces, que lo honremos a Él, sino que andemos conforme a la voluntad de Dios. Pues ahora, hermanos, somos hijos de Dios. Entonces, por lo tanto, ahora debemos servirle a Él, no servir al pecado. Amén, hermanos. Ahora aquí nos dice que nos hace una pregunta, dice: ¿puede uno ser fortalecido
al ver a otra persona que pasó por el mismo sufrimiento? Desde luego que sí. Cuando nosotros estamos pasando por algo duro, hermanos, pero vemos a otra persona que está pasando por algo similar o quizás algo peor, entonces eso nos fortalece a nosotros, porque sabemos que si Dios saca adelante a aquella persona por medio de la fe y por medio de que ella está arraigada en la palabra, entonces de la misma manera Él nos va a sacar a nosotros adelante. Nosotros también vamos a ser fortalecidos, porque nuestro Señor no hace acepción de personas y nosotros también somos sus hijos, hermanos. Aquí el apóstol Pedro nos dice que está seguro de que Dios puede usar todo sufrimiento. Nuestro Señor puede usar todo sufrimiento, hermanos, porque por medio del sufrimiento podemos establecer nosotros una relación más cercana, más íntima con Él. Y no solamente eso, que si por medio del sufrimiento nosotros somos fortalecidos espiritualmente, como ya nos ha hablado aquí en las lecciones anteriores. Ahora, nuestro Señor Jesús conoce nuestra condición. Dios sabe que somos hechos del polvo de la tierra, hermanos. Él no se olvida de eso. Por lo tanto, siempre nos ayuda y nos prepara a estar armados con su manera de pensar. Amén, hermanos. Continuando aquí, en la próxima página dice, en 1 de Pedro 4, del 12 al 14, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemiado, pero por vosotros es glorificado. En este versículo dice que no nos sorprendamos en medio de la prueba. Aun si la prueba es dura, hermanos, si sentimos que estamos pasando por el fuego, hermanos, no nos sorprendamos, porque en realidad, pues el fuego sabemos que purifica, que nos quita toda impureza, que nos va a fortalecer más. Ahora, no debemos sorprendernos como si alguna cosa extraña está sucediendo, porque sabemos que en realidad muchos hermanos ahorita están pasando y otros han pasado por pruebas no solamente similares a las de nosotros, sino quizás por pruebas mucho más duras que las que nosotros podamos estar pasando. Entonces no nos extrañemos y no vamos a decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo ayuno tantas veces a la semana o al mes? ¿Por qué estoy pasando por esto? No nos sorprendamos, hermanos. Las pruebas vienen para todos y vienen por un propósito, hermanos. Dice adelante, dice: sino que nos gocemos por cuanto nosotros somos participantes de los padecimientos de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo pasó por muchas pruebas, pasó por mucho dolor. Él sufrió mucho en la cruz, hermanos. Y Él dice, aquí dice que nos gocemos. Ahora, no dice que nos gocemos porque estamos sufriendo, no. Así como Cristo, cuando padeció en la cruz, Él soportó la cruz por el gozo que había de venir. Así nosotros debemos gozarnos, no por el sufrimiento mismo, sino por el gozo que vemos que viene más adelante, que va a venir más adelante. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, dice aquí. Para que nosotros también en la revelación de su gloria, o sea, cuando nuestro Cristo venga en gloria a levantarnos, hermanos, entonces ahí tendremos un gran gozo nosotros. Recordemos, hermanos, que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y si nosotros padecemos juntamente con nuestro Señor Jesucristo, con Él juntamente seremos glorificados. Ahí está nuestro gozo, ahí está nuestra alegría del que Él habla. Ahora, si nosotros somos
vituperados. Aquí esta palabra vituperados quiere decir que si nosotros somos insultados o somos reprendidos, hermanos, o reprochados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros somos bienaventurados. Está diciendo que nosotros, como quiera, no perdemos la bendición de Dios, somos bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Su Espíritu está siempre sobre nosotros. Él nos conforta, nos consuela, nos ayuda, nos fortalece, no nos deja, hermanos. Entonces, tengamos eso en mente. Ahora dice aquí, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemiado, pero por vosotros es glorificado. Ahora cuando dice de parte de ellos, aquí se está refiriendo al incrédulo, se está refiriendo a aquellas personas que no aceptaron a Cristo, aquellas personas que lo rechazaron. Por ellos, nuestro Cristo es rechazado, es menospreciado y es blasfemiado, o sea, agraviado, hermanos. Pero por nosotros Él es glorificado, porque nosotros sabemos que Él merece todo el honor y toda la honra, toda la gloria, hermano. Él es digno de alabanza. Amén, hermanos. Ahora viene una segunda pregunta que dice, ¿conoces algún cristiano que pasó por una prueba dura y expresa gozo por ella? Pues sí, yo conozco a una hermana en Cristo, hermano. Se llama Oralia Sendejas, y ella no solamente pasó por una prueba, ha pasado en realidad por muchísimas pruebas. Ella tiene un hijo que recibió un balazo en la cabeza, y por causa de eso, este hijo de ella ha estado en una silla de ruedas creo que por 17 años más o menos. Y durante todo ese tiempo, esa entrada y salir al hospital, ha pasado mi hermana por muchísimas luchas y muchas pruebas en realidad. Pero ella no deja de alabar a Dios, no deja de glorificarlo, no deja de cantarle y exaltarlo en medio de todas esas pruebas. Cuando su hijo estuvo en el nursing home, ella tuvo la oportunidad de estar ahí predicando el evangelio con su hijo hacia un lado en la silla de ruedas. Ella predicaba y cantaba alabanzas a Dios. Ahora lo tiene en la casa y aún lo sigue haciendo, hermanos. Ahora, no solamente ella, hermanos, nosotros conocemos aquí a mi hermano Oviedo. Ella también últimamente ha pasado por muchas pruebas, por muchas luchas, hermano, con respecto a su salud. Pero sabemos que aún ella, en medio de todas esas luchas y esas pruebas, no deja de alabar a Dios. Ella se sigue preparando con sus cantos, con sus alabanzas bien bonitos, esperando que nos reunamos otra vez aquí para volver a cantar aquí a nuestro Señor, para glorificarlo y exaltarlo. Ella no pierde su gozo, hermanos, y aún ahorita en su casa, ella lo sigue alabando. Y en realidad, hermanos, yo no conozco a muchos de ustedes, no tengo mucho tiempo aquí, pero yo estoy segura de que muchos de ustedes también han pasado por muchas luchas, por mucho sufrimiento, y en medio de todos, el gozo de ustedes no se ha terminado. Por lo tanto, ustedes están aquí alabando también a nuestro Señor. Amén, hermanos. Ahora más adelante dice aquí que nuestro gozo en esta vida será un gozo consumado en la eternidad. Tenemos un gozo eterno, algo de por qué alegrarnos, algo que ver, ¿verdad? Que va a venir para nosotros. Ahora, el cristiano sabe que el mundo y nosotros somos distintos, hermanos. Para nosotros es que creemos en Dios, es como si estamos en una esfera diferente, en un mundo diferente, porque el que no cree en Dios, somos como uno es luz y otro es tinieblas, hermanos. Es una gran diferencia cuando estás en Cristo y cuando estás lejos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, este último capítulo dice en Primera de Pedro,
del 4:15 al 19, nos dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí nos está diciendo que ninguno de nosotros vayamos a padecer como homicidas o como ladrones o como malhechores. Nos está diciendo que si nosotros vamos a sufrir por causa del evangelio, vamos a pasar por luchas y pruebas, que no usemos eso como pretexto para justificar el hacer el mal o el cometer un homicidio o el andar robando, porque estos son crímenes muy serios, son crímenes, hermanos, que merecen ser castigados. Entonces aquí también dice, o por entremeterse en lo ajeno. Aquí en realidad yo cuando leí esto dije, qué curioso, dije que diga esto juntamente cuando dice que padezcas por homicidas o ladrón. Dije, porque pues entrometerse en lo ajeno no es como un crimen, digamos, muy serio, ¿verdad? Pero entonces yo me puse a pensar y buscando en Proverbios 26:17, leí que dice que si nosotros pasamos y vemos algún pleito, ¿verdad?, ajeno, que nosotros no nos entremetamos ahí, porque si nosotros hacemos eso, es como si agarráramos un perro por las orejas. Y hermano, ¿te imaginas lo que va a pasar si agarras a un perro por las orejas? No nos va a ir muy bien en realidad, vamos a meternos en un lío espantoso ahí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Dice que no andemos metiéndonos donde no nos llaman, no andemos de metiches, es lo que está diciendo, aunque él no lo dice en una forma muy cordial, dice no te entremetas en lo ajeno, porque al hacer eso, no creo que, si nos metemos en algo malo, no creo que Dios nos vaya a ayudar ahí, porque Él nos dice, nos advierte en su palabra que usemos sabiduría, hermanos, que no seamos necios, que nosotros no vayamos a buscar el mal si no tenemos en realidad por qué meternos ahí. No lo hagamos, apartémonos de esto, hermanos. Pero dice aquí, si nosotros padecemos como cristianos, entonces que no nos avergoncemos, sino que glorifiquemos a Dios por ello. Cuando nosotros hacemos el bien, hermanos, no nos avergoncemos del evangelio, sino le demos gloria y honra a Dios por ello. Hay mucha diferencia, hermanos, el sufrir por causa de la justicia o el sufrir cuando cometemos acciones que van en contra de la ley de nuestro Señor. Es lo que nos está diciendo aquí. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces aquí cuando está hablando del juicio que va a comenzar por la casa de Dios, Él nos está diciendo que nosotros somos ya justificados por fe en Cristo Jesús. Está hablando de nuestra justificación. No está hablando que vamos a ser condenados, no, o castigados. No, está hablando que nosotros, en nuestro sufrimiento, Dios nos usa para refinarnos y purificarnos, porque somos sus hijos. Ahora, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces, ellos en realidad sí esperan una condenación o un juicio, porque ellos tuvieron la oportunidad de haber aceptado el evangelio, de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron esa oportunidad y la rechazaron, hermanos. Entonces, para aquellos que andan fuera de los caminos de Dios, a ellos sí les espera condenación, les espera el juicio eterno. Ahora dice, y si el justo con dificultad se salva,
entonces, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, si nosotros nos salvamos con dificultad, porque no es fácil en realidad pasar por luchas y por pruebas, sabemos que el sufrimiento es difícil, entonces la salvación no es fácil, es lo que nos dice aquí. Pero, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Para ellos en realidad va a ser muy duro, hermanos, porque para ellos, al andar lejos de nuestro Señor, ellos no tienen en realidad ninguna esperanza. Y eso, como digo, en realidad es algo bastante triste. Ahora dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nosotros, hermanos, si padecemos haciendo la voluntad de Dios, si padecemos en medio del sufrimiento, sabemos que tenemos una esperanza, tenemos ese galardón que es el que está delante de nosotros. Entonces nosotros encomendemos nuestras almas a nuestro Creador, hermanos, y continuemos haciendo el bien, o sea, que nos mantengamos firmes y no dejemos de honrar a Dios, que no nos apartemos de los caminos y continuamos haciendo el bien. Ahora aquí viene otra pregunta que dice, ¿cuándo fue la última vez que sufriste por causa del Evangelio? Para decirte verdad, pues yo nunca he sufrido por causa del Evangelio. Yo no sé tú, hermano, si te han alguna vez golpeado o te han amenazado o te han hecho algo cuando tú predicas el Evangelio, pero yo por mi parte nunca he sufrido por causa del Evangelio. Lo más que ha pasado es que pues me cierran la puerta en las narices o me rechazan, ¿verdad? Pero en realidad yo sé que cuando eso sucede no me están rechazando a mí, están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en resumen, dice que el sufrimiento del cristiano no tiene nada que ver con lo que la persona haya sido antes. Cuando nosotros ya somos cristianos y estamos pasando por sufrimiento, sabemos que eso no tiene que ver por lo que hayamos hecho antes de ser cristianos, porque cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra en 2 Corintios 5:17, que ahora somos una nueva criatura y que las cosas viejas han pasado, ya quedaron atrás, ahora todas son hechas nuevas. Entonces, ese sufrimiento que pasamos de cristianos no tiene nada que ver con el pasado. También el apóstol Pablo nos dice, una cosa yo hago, dice, olvidar lo que queda atrás y prosigo hacia la meta, dice, hacia el supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Y es lo que nosotros también debemos hacer, dejar las cosas viejas atrás y ver ahora cómo vamos a caminar nuestro camino en esta nueva vida que ahora tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cómo vamos a honrarlo, cómo vamos a glorificarlo. Olvídate ya de lo que pasó atrás. Ahora viene otra pregunta aquí que nos dice, ¿qué cosas prácticas podemos hacer para animarnos unos a otros en los momentos de pruebas? Bueno, cuando nosotros vemos que un hermano está pasando por pruebas, ya vimos en lecciones anteriores que debemos demostrar el amor uno por otro, que debemos apoyarnos y ayudarnos uno por otro, tener ese amor fraternal, esa hermandad entre nosotros. Entonces, debemos ver cómo podemos ayudarlo, no solamente consolarlo con palabras, decirle, mira, pues te va a ir bien, no te preocupes, vas a salir adelante. No, está bien, las palabras son buenas, pero aquí cuando alguien está pasando por luchas y pruebas, debemos ver cómo podemos ayudarlo, debemos buscar la manera de actuar, hermanos, porque nosotros sabemos en realidad que las obras que la fe sin obras en realidad es muerta. Entonces, ¿de qué sirve si nosotros no hacemos nada por ayudar a ese hermano que está pasando por sufrimiento? No.
es el momento de actuar, de ayudarlo, hermanos. Ahora, la fe, hermanos, que obra por medio del amor, y es lo que hemos estado estudiando en estas lecciones anteriores, el amor entre uno y otro. Y aquí, hermanos, terminamos este estudio ahorita. Démosle gracias a Dios, hermanos, que Él nos considera a nosotros dignos y nos purifica en medio de todas las pruebas que nosotros estamos pasando. Y ahí nosotros, hermanos, es donde Él nos está fortaleciendo, donde nosotros podemos crecer y madurar espiritualmente, porque el camino que nos espera todavía pues está largo, no digo en años o en nada, quizás unos tengamos más años que otros, no lo sabemos, pero está largo porque en realidad ahorita, como he dicho anteriormente y lo dice aquí la palabra, el sufrimiento está en este mundo y hay muchas personas todavía que necesitan conocer el Evangelio. Y yo pienso por mi parte que todos tenemos derecho de escuchar el Evangelio, aunque sea una sola vez en esta vida. Todos debemos tener la oportunidad de alcanzar la salvación, porque nuestro Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, con esto terminamos este estudio de ahora. Nos falta un estudio más y por este momento pues les digo que Dios los bendiga y me permiten despedirme con una oración pequeña. Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, porque nos guías, porque nos ayudas, Señor, porque nos sigues fortaleciendo por medio de esa fe, Señor, porque tú no nos dejas, Señor, porque nos tienes en el hueco de tu mano, Señor. Te pido, Señor, que nos guardes, Señor, que nos bendigas en nuestros caminos, Señor, y que nos enseñes a seguir madurando. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y pasen buen día. Amén.